unos recorridos. Hubo un recorrido muy importante que para ellos fue como si tocaran algo muy profundo de su memoria. El recorrido hay documentos sobre eso, en unos sitios, en unos referentes que ellos llamaban albueros. Y cuando se llegaba a esos sitios había realmente mucho entusiasmo, mucha emoción, y aunque parezca raro, cada vez que se llegaba a uno de esos sitios, algunos de los mayores como que se les activaba la memoria, como que el llegar a ese sitio era como llegar a un sitio cargado de algo que inmediatamente llamaba a recordar algunas cosas de su tradición. Eso fue muy importante por el entusiasmo y por el ánimo que le daba a la gente, y la gente en eso empezó a hablar de una figura legendaria de su memoria. Empezaron a hablar de don Juan Chiles, pero no se sabía exactamente si Juan Chiles era un personaje legendario que nunca había existido, mítico pues, o si era una persona que realmente había jugado un papel en la historia del pueblo de los Pastos. Como eso no estaba claro, algunos compañeros nuestros en esa época se dieron a la tarea de ir a archivos, de juzgados, de notarías, y al archivo de Quito fueron algunos. Con buena suerte encontraron algunos documentos que daban fe de la existencia de don Juan Chiles. Estos documentos que relataban algunas de las gestiones que hacía don Juan Chiles ante el rey de España para el reconocimiento de su pueblo, llevar esos documentos a la gente fue realmente muy importante, muy impactante, porque realmente lo que se encontraba demostraba que ese hombre 200 años antes tenía una manera de reclamar su derecho, de pedirle al rey que lo reconociera, que era impactante. La emoción pues fue grande entre la gente, al punto de que en alguna de las asambleas alguien preguntó cómo llegaría don Juan Chiles a ser sabio. Y un anciano, muy anciano, ya estaba pues al borde de la demencia senil, pero participaba mucho. Él pidió la palabra y empezó como a disvariar, a hacer como una especie de introducción bastante extraña, que al principio pues inclusive nos llevó a pensar que había que tratar de que terminara su intervención, pero cuando iba a suceder aquello, es decir, cuando alguien de nosotros iba a decirle de la mejor manera al mayor que se callara, dijo: y ahora sí voy a decir por qué don Juan Chiles era sabio. Era sabio porque sabía tres cosas, dijo. La primera, sabía desatar el quichua. Lo dijo así, desatar el quichua. A nosotros nos causó mucha impresión porque nosotros de alguna manera entendimos que estábamos tratando de desatar un idioma que había nombrado ese territorio y que había configurado esa cultura pasto, que de alguna manera la lengua y el territorio son dos componentes fundamentales de un pueblo, de una cultura, de una territorialidad, de una identidad. Además, porque muchos de los nombres impuestos están tapando, están ocultando los nombres originarios, y los nombres originarios muchas veces dicen mucho más de algunas características del lugar que los impuestos, casi siempre el nombre de los santos o de los conquistadores. Entonces el desatar el quechua nos pareció que era una manera muy linda, además de decirlo, hay que desatarlo, está como atado, pero no se ha muerto. Empezamos a pensar en eso. La segunda cosa que dijo este señor fue que además don Juan Chiles manejaba el libro del rey, es decir, podía argumentar conociendo las reglas del quien domina, del que manda, del que tiene el poder. Eso fue más difícil para nosotros asimilarlo, aunque va a tener un impacto muy grande en lo que va a ser para ese movimiento la concepción del derecho, sobre la que no me voy a referir ahora. Y la tercera era que además sabía labrar a cordel. Así, dicho con esas palabras, don Juan Chiles sabía labrar a cordel. Nos pareció pues otra vez una frase poética bellísima. Labrar pues es labranza, es cultivo de la tierra, a cordel. Entonces empezamos a indagar, a labrar a cordel, y encontramos noticias muy alentadoras sobre el asunto.
porque los mayores nos dijeron que en tradición ellos en sus chakras suponen que están unidas por cordeles invisibles al sol, a la luna, a las estrellas, que todas las plantas que allí se siembran de alguna manera se siembran en una determinada época para lograr un acoplamiento, pues digamos, como diríamos hoy, más orgánico entre las distintas plantas que forman una parcela. Es decir, como decíamos anoche, que cultivando la tierra también se cultiva la gente, el cultivador, porque se conecta con el mundo y aprende a manejar y acoplar la diversidad. Esto nos pareció pues supremamente interesante, además porque luego en las conversaciones el cordel tuvo la palabra pues relación con cordura, con cordialidad, con una manera de vivir no solo de acuerdo con la cabeza, sino con el corazón. Esas tres frases fueron muy importantes y cuando las volví a contar, entonces el otro mayor que nos acompañaba dijo, pues el ancestro de don Juan Chiles ha vuelto y nos acompaña y está claro lo que vamos a hacer en el taller de mañana, ¿no le parece? Aquí hay que desatar el venda, me dijo. Entonces, claro, se aclaró todo. A pesar de que veníamos trabajando en eso, supimos que lo primero que había que hacer era un mapa ancestral. Y un mapa ancestral que, como teníamos la referencia de lo que ellos entienden por ancestro, entonces no era un mapa ancestral tratando de remontarnos a la época, no sé cuántas de la historia, sino era un mapa de los ancestros vivientes, de aquello que todavía está en el territorio y que algunos de ellas, o de las mujeres macaxis, están recuperando, de todos esos elementos que acompañan una cultura de tiempo atrás, que son ancestros porque también tienen memoria y porque también proporcionan información, emoción y muchas veces aliento, no solo para en los términos más digamos, reducidos del término, sino un aliento mayor, una necesidad de recrearse, de resurgir. Eso fue muy importante y así se hizo ese taller. Ese taller entonces tiene una primera parte que se hace un mapa de ancestro, con un pliego del doble de esta mesa. Se hicieron dos versiones de ese taller participando mucha gente. Ese mapa va a ser supremamente importante. La manera como la gente, a medida que reconstruía aquello, como que recuperaba memoria y ánimo y alegría, y a esos mapas se les agregó un calendario. Es decir, como ellos también manejan esa misma concepción del tiempo, del espacio y del territorio, es decir, todo está sincronizado, digamos, con el cosmos. Entonces, con un canasto redondo se fue acoplando, indicando cómo era la técnica pues para recoger toda esa tradición y organizarla, luego en un dibujo, y ahí se va entendiendo poligrafía, es decir, la lectura no se puede hacer como nosotros hacemos nuestras lecturas, tiene que acompañarse de otros referentes, de manera que las culturas que no manejan nuestras maneras escritas de comunicarnos lo hagan. Se hicieron esos calendarios y fue muy importante cuando los presentaron, porque los pegaron las dos versiones de mapas ancestrales, ambas distintas, aunque compatibles perfectamente. Se pusieron con una y otra, y empezaron las mujeres a mover el calendario para ir contando haciendo relatos acerca de las diferentes épocas del año, de los diferentes rituales, de las diferentes propiedades u oportunidades que presenta el ciclo anual. Esto fue tan emocionante que la gente empezó a gritar, a decir, arrí, 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 arrí. Empezaron a decir todos los que estaban viendo eso, arrí, 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 y de pronto empezaron a danzar. Esto para todos nosotros pues, fue como un acontecimiento impresionante, esto que algo está pasando aquí. Bueno, de esa emoción pasó y se tendió otra capa de papel mantequilla sobre el mapa ancestral para hacer el mapa de presente.
es decir, de cómo se ha transformado ese territorio por la aparición y por el nuevo orden, entre comillas, impuesto pues por la civilización contemporánea. Entonces, allí hubo unas emociones bastante contrarias a la primera. Había plantaciones, por ejemplo, de té, que copaban una gran extensión, y cuando ellos ponían encima la plantación de té, realmente para ellos era como sepultar su propia memoria. Fue realmente una cosa que la hicieron con todo el entusiasmo que hicieron el mapa anterior. Este les causó mucho dolor, mucha angustia, pero afortunadamente, como estábamos en un proceso de resurgimiento, también se hizo en la otra versión del mapa ancestral otro pliego para hacer el mapa del futuro, pero no del futuro deseado, sino del futuro que se estaba construyendo ya, es decir, del resurgimiento, que tenía varias expresiones en la recuperación, por ejemplo, de esos cultivos, de esas semillas, en algunos proyectos pedagógicos, en alguna recuperación de rituales para iniciación de sus mujeres y sus chicos. Es decir, el futuro estaba siendo construido ya en el presente, el futuro es hoy. Y ese es el mapa de futuro que entonces, puesto sobre el mapa ancestral, indicaba que el mapa ancestral era como el alimento, como la semilla del futuro, y que a pesar de lo impuesto, de la agresión soportada por el territorio, en la medida que lo propio renaciera, podría recomponerse su territorialidad, no como era antes, pero de alguna manera guardando elementos esenciales y recomponiendo, recreando su cultura de manera muy consistente también con la época actual. Eso es la lógica que tiene el video que van a ver, que espero sirva un poco para orientar la conversación en términos de cómo se hace esto, y es una experiencia concreta, pero de la que se pueden derivar algunas reflexiones sobre algunas maneras de abordar el desafío de cómo empezar a hacer este tipo de investigación. Este es el primer día de una reunión extraordinaria, donde participan personas de Siberia, África y las Amazonas de Colombia. Un grupo que representa culturas indígenas de todas partes del mundo se reúne en Sudáfrica. Durante muchos años, sus gobiernos han dejado de escuchar sus voces. Pero trabajando juntos, ellos han logrado buscar maneras de cambiar esta realidad.